Saber seleccionar de manera adecuada las manos con las que vamos a jugar un spot determinado en distintas situaciones del juego es fundamental. Después, por supuesto, que hay que saber jugar estas cartas que preseleccionamos, pero si vos me das a elegir entre un jugador que seleccione bien las cartas con las que va a entrar a una situación determinada y las juegue medio para el orto, o un jugador que juegue muy bien pero tenga una selección de manos horrible y termine entrando en spots con cualquier cosa, yo me quedo con los que no saben jugar pero seleccionan bien. Si esto no fuera así, no existirían ni serían rentables los establos, y no existiría ni sería rentable o, en teoría, una opción atractiva convertirse en un caballo de estos establos. Como lo vivo diciendo, mi opinión personal es que estos regulares no tienen ni la más puta idea de cómo jugar al póker. Simplemente agarran una tablita de rango y empiezan bet, 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 all-in, 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 bet, bet, bet. Y bueno, esta estrategia es estadísticamente ganadora en el largo plazo, por lo tanto, algunos o varios de ellos terminan ganando mucha o poca, pero algo de plata. Por supuesto que si vos elegís entrar a una mano con par de ases y haces pote, 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 a largo plazo vas a salir ganando. Claramente vas a ganar menos de lo que va a ganar una persona que reciba la misma cantidad de ases pero lo sepa jugar, pero sin embargo vas a seguir ganando. No importa si cada vez que vos estás apostando ese par de ases contra algo que tiene toda la apariencia de ser una pared, tiene la contextura de una pared, tiene hasta el olor de una pared, porque claramente es una pared. Si vos se las pones en el bolso no pasa nada, porque la siguiente vez que te repartan ases probablemente recuperes esa plata, y cuando analices cómo te ha ido con par de ases a lo largo de tu vida, vas a ganar plata. Si sos el único jugador del mundo que ha perdido plata a lo largo de su carrera con par de ases, mandame las estadísticas porque no te creo. Pongámoslos de manera gráfica en el aire con una especie de cuadro sinóptico. Lo vamos a hacer con respuesta al Open Race, pero podría haber sido con nuestra selección de manos para el Open Race, o con respuesta al Tribet, o podría ser más adelante para la selección de manos con las que vamos a cibetear y las que no, etcétera, etcétera. Aplica para cualquier entorno del juego. De hecho, yo me robé esta idea de este tipo de gráfico de un libro donde se lo usaba para graficar la selección de mesas. Como siempre me pasa, ni me acuerdo exactamente de dónde lo saqué, si no lo citaría con gusto. No es mi intención apropiarme de la idea, pese a que ha sido modificada. Imagínate acá en el aire dos cuadros, uno que se llame círculo virtuoso y otro que se llame círculo vicioso. En cada cuadro, en cada uno de los puntos cardinales, va a haber una idea, una noción que va a estar directamente relacionada con la anterior y va a ir girando en el sentido horario. Entonces, en el norte de nuestro cuadro sinóptico del círculo virtuoso vamos a tener la frase buena selección de manos para responder al Open Race. Yendo para la derecha, donde sería el este o las 3 p.m. del reloj, vamos a tener mayor win rate. ¿Qué significa esto? Y esto está relacionado, por supuesto, con lo anterior, porque mientras mejor seleccionemos las manos con las que vamos a responder al Open Race, mayor va a ser nuestro win rate o nuestra expectativa de ganar dinero. En el sur, o a las 6, va a estar menor varianza. Claramente, mientras mayor es nuestro win rate o nuestra expectativa, menor es la varianza o las fluctuaciones que vamos a tener a lo largo del tiempo. Finalmente vamos a desembocar en el oeste a las 9, donde vamos a tener el concepto de mayor felicidad a la hora de jugar al póker, mayor tiempo jugando a game y menor tilt. Copiamos y pegamos el diseño y creamos un segundo cuadro sinóptico que sería el círculo vicioso. En el norte va a ir una mala selección de manos para responder al Open Race, lo que nos va a llevar claramente a tener un menor win rate. Esto conduce indefectiblemente a que en el sur veamos la frase mayor varianza. Claramente esto nos arrastra a que en el oeste de nuestro cuadro, en vez de tener a game, tengamos B-game, en vez de tener un juego feliz, tengamos un juego que nos hace sufrir, y en vez de tener menos tilt, tengamos más tilt. Los dos cuadros claramente se cierran con otra flecha hacia la derecha entre las 9 y las 12, donde vuelve a comenzar el círculo, porque cuando ganamos y somos felices y podemos jugar a game, seguimos seleccionando bien las manos, y cuando más nos vamos tildando, nos vamos enojando con el juego,
más vamos a seguir eligiendo mal las manos. Es bastante boludo todo el cuadro sináptico, pero no lo quería dejar de mencionar porque la gente muchas veces piensa que las cosas están, no sé, aisladas unas con otras, y en realidad esto es todo como un castillo de naipes, como una hilera de fichas de dominó que están paradas, y cuando volteas una se empiezan a caer. La mayoría de los grandes errores que cometemos en el póker, cuando terminamos regalando un torneo o en una mesa cash perdiendo la caja entera y el resultado de toda una sesión en una mano, en un minuto, básicamente los que no son bad beat parten de un error nuestro. Eso de que fue un cooler, yo te la creo si estamos jugando 15 o 20 ciegas y nos estrolamos reyes contra ases, perfecto, fue un cooler. Si estamos en una mesa calle y perdemos 200 ciegas, reyes contra ases, no es un cooler, es un error nuestro. Porque esto es así, te pones a boludear 5, 10, 15 minutos, una mano boludeo, dos manos boludeo, porque después no importa, me pongo a jugar en serio, pero te terminas enojando y sigues jugando cada vez peor, y a eso se llama círculo vicioso de la mala selección de manos. Y ya que estamos hablando un poco en general del juego preflop y de cosas más tipo de mental game que de una estrategia en sí, déjame traer a colación otros 2 o 3 errores gravísimos y muy comunes que tenés que tratar de evitar de cometer cuando selecciones manos para jugar preflop contra un open raise o siendo vos el open raiser. Uno de estos errores es cuando estamos tildados. Mucha gente piensa que el tilt solamente lo tienen las personas que pierden, pero existe también el tilt del ganador. Como es muy común que después de haber perdido una mano grande o después de venir perdiendo hace meses o años, tu selección de manos preflop empiece a caer en el vacío y termines haciendo cualquier cosa por culpa de estar claramente tildado. También existe el error opuesto. La gente tiene una tendencia bastante habitual y fuerte a, después de haber ganado un pote gigantesco, cuando todavía ni terminó de juntar las fichas, ya meterse a la siguiente mano porque, no sé, porque estamos de racha, porque hoy es el día. Entonces empiezan a ver con cualquier cosa, empiezan a seleccionar bastante mal, por no decir muy mal, las manos con las que van a entrar, y esa pila de fichas que costó tanto tiempo amasar, por ahí en 1 minuto o en 2 minutos la escupen y vuelven donde estaban antes. Y otro error de este tipo es una especie de autoengaño o una clase también de tilt, cuando no ligamos una goma. Cuando nos sentamos todos estamos dispuestos a jugar nuestro A-game, nuestra estrategia, no vamos a boludear, no vamos a pagar con cualquier cosa, no vamos a abrir con cualquier cosa, vamos a jugar el juego perfecto. Ahora las primeras 20 manos nos reparten todas porquerías, pero porquerías, ni una sola carta jugable, y acá es cuando la mayoría de la gente flaquea en su estrategia o en su voluntad para seguir jugando a game y empieza como por arte de magia a autoengañarse y a ver cualquier carta de mierda que en una situación óptima de a game no la vería jamás en su vida como una carta jugable, como cartas sí, jugables. Entonces, si hace 2 horas que estamos foldeando y nos siguen repartiendo porquerías, seguimos foldeando. Te tengo una buena noticia: a medida que sigas perdiendo ciegas y te sigas desangrando, y si estás en un torneo el nivel de ciegas aumente y cada vez estés más short, los requisitos matemáticos para que una carta sea jugable empiezan a decrecer. Es decir, con 200 ciegas grandes, A2 off no es jugable. Con 10 ciegas grandes, A2 off es push. Entonces no te dejes engañar por esta especie de espejismo de que las cartas que acabas de recibir finalmente son jugables, porque no. En el fondo tuyo sabes que no son jugables y que solamente las estás por jugar porque te aburriste de estar sentado mirando cómo juegan los demás. Ahora sí toca darte un consejo teórico. Volvamos a imaginarnos una situación donde tenemos 2 manos exactamente iguales. A nuestros 2 enemigos les enseñaron a abrir los mismos rangos. Están jugando con la misma tabla, pero los 2 tienen una estrategia diferente o una forma diferente de comportarse post-flop. Uno de estos personajes, una vez que hizo un open raise, no lo sacás nunca más del pozo. Es una máquina de apostar y de pagar, de pagar y de apostar y de pagar. El otro, si analizamos sus estadísticas en comparación al primero, podría decirse que es una máquina de foldear, que va a foldear muchísimo al tribet, o que cuando paga el tribet va a jugar muy fit or fold en el flop y va a foldear muchísimo a nuestra apuesta de continuación. Entonces, cuando estamos por responder al open raise, lo primero que tenemos que hacer es decir, a ver, ¿quién abrió? Un fish, un donk, un reg. En base a eso, en base a las notas que podamos tener o qué tipo de jugador es, depende de la categorización de jugadores que le hayamos asignado,
vamos a tener aproximadamente cuál es su rango de Open Race. Vamos a mirar nuestras cartitas y vamos a determinar si nuestras cartas juegan bien o no contra ese rango. Hasta acá no hay nada raro porque estaríamos haciendo más o menos lo mismo que hace la gente con sus tablas, es decir, bueno, todas estas cartas juegan bien contra todo este rango y todas estas cartas no juegan bien. Y acá es donde entra en juego la adaptación, nuestra inteligencia, y donde empezamos a sacar pequeñas diferencias con respecto a la gente que juega de manera automática. Contra un jugador que tiene la tendencia a no foldear ni con orden judicial, vamos a tender a hacerle dos cosas. Primero, no blufearle casi nunca, por no decirte nunca. Y segundo, achicar nuestro rango y sacar toda la porquería que no se pueda bancar ni en sueños un pozo con varias rondas de apuesta. Claramente contra este estilo de jugadores nuestra fall equity decrece a puntos casi de nulidad absoluta. En contrapartida, si no tenemos fall equity, ¿qué tenemos? Valor. Para sacarle jugo a ese valor, ¿qué necesitamos? Cartas que conecten algo. Por otro lado, si estás jugando contra Riquelme, el Flaco Pastore o la Brujita Verón, tu fall equity va a crecer. Claramente esto va a hacer que decrezca nuestro valor. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esta situación? Agrandando nuestro rango y jugándole prácticamente todo el mazo. Presta atención que yo no estoy hablando de la diferencia entre jugar contra un donk o contra un nit. No estoy hablando de dos personas que tienen rangos preflop completamente distintos. Estoy hablando del mismo nit o del mismo donk que abren exactamente la misma cantidad de manos, pero que después juegan de manera diferente a lo largo de la misma. Entonces, contra la Brujita Verón, el Flaco Pastore o Juan Román, vamos a ampliar nuestro rango y vamos a explotar esa fall equity abriendo casi todo. Vamos a tener un rango sensiblemente mucho más amplio del rango que juega en teoría bien contra su rango de apertura. En contrapartida, contra los que van al frente como el Liverpool y el Anfield, vamos a jugar la menor cantidad de manos posibles. Vamos a achicar nuestro rango que en teoría juega bien contra su rango de apertura y nos vamos a concentrar en las manos que se puedan aguantar el combate. Claramente va a ser mayor el aumento de nuestro rango contra las personas con mucho fold que la disminución contra las personas sin nada de fold. Finalmente, para ir cerrando con este episodio, te dejo un dato medio bastante off topic, si bien es súper útil a la hora del juego preflop, porque da la casualidad que recién me mandó un WhatsApp un amigo para preguntarme cómo era la formulita que me explicaste la semana pasada. Me parece que al que no la sepa o al que nunca siquiera se haya imaginado que podía existir una fórmula tan fácil para calcular esto, le puede servir tanto a los que son fanáticos de la matemática, de las odds y de jugar al póker centavo a centavo, como de los que le chupa un huevo todo, pero de todas formas sienten curiosidad por datos estadísticos o simplemente para divertirse un rato. Esta fórmula simple que se puede calcular en tiempo real en un par de segundos arriba de cualquier mesa de póker es una fórmula no exacta pero muy aproximada de saber qué posibilidades hay de que alguna persona tenga un par mayor del par que tenés vos en tu mano, en esa mano puntual. Sí, porque ¿quién carajo sabes cuando agarra par de 8 de UTG qué chances hay de que entre todos los otros tengan un par más grande que par de 8? Nadie. Bueno, a partir de ahora vos podés ser del selecto grupo que tenga una idea bastante precisa de cuáles son esas posibilidades. Simplemente contás la cantidad de pares mayores que existen en el mazo que tu par. Ejemplo, si tenés par de 10, tendrías jotas, damas, reyes y ases, es decir, 4 pares más altos que el tuyo. En segundo término, contás cuántos jugadores faltan por hablar. Supongamos que estás desde el cutoff, entonces faltan button, small blind y big blind, 3 jugadores. Entonces multiplicás ambos números y los dividís por 2. En este caso sería 4 por 3, 12, dividido 2, 6. Cuando estás con par de 10 desde el cutoff, tenés un 6% de chances de que alguien de los 3 que faltan hablar tengan un par más alto que el tuyo. Es un dato muy bueno para saber, para tener un poco de consuelo. Esa gente que cada vez que abre con damas y se choca contra reyes o ases dice: yo siempre me choco, qué mala suerte que tengo. Imagínate que tenés damas desde UTG y depende si la mesa es de 9 o de 8, estamos hablando que te están faltando para hablar 7 jugadores u 8 jugadores. Tenés 2 pares más grandes que el tuyo, 7 por 2, 14, dividido 2, 7. Significa que una vez
cada 14 veces te vas a poner demonio tus damas contra un par mayor. Y nada, como les dije, era una fórmula off topic, simplemente para que se diviertan calculando a partir de la próxima sesión cada vez que tengan un par y abran, mientras que los otros pelotudos tardan 1 hora en responder a su open race o lo que sea, se ponen a calcular a ver qué chances hay de que alguien tenga un par mayor.